quiero primero que todo pues que vayamos a ver las siguientes imágenes. Entonces acá pues aparecen unos dibujos animados muy conocidos por todo: Silvestre, el Pato Lucas, el Gallo Claudio y Bugs Bunny. ¿Cómo los ven a cada uno de ellos? Veamos a Lucas. Está enojado, nunca le gusta nada, vive siempre con envidia por lo que otros tienen y lo que él no puede disfrutar. Silvestre, a él no le interesa nada más que perseguir a Piolín. Su enfoque es Piolín y siempre está detrás de él sin importar lo que diga, lo que haga o lo que pueda suceder a su alrededor. El Gallo Claudio habla y habla y habla, pero ¿qué pasa? Que cuando ve al perro siempre se llena como de rabia, como de esas ganas de vengarse de él y de ganarle siempre, la competencia. Y por último tenemos a Bugs Bunny. Bugs Bunny siempre con su buena actitud, siempre sonriente, siempre amable. No importa las circunstancias, porque a veces tiene temor cuando, por ejemplo, le han puesto un arma en la cara. Pero siempre saca adelante las circunstancias. Ahora, ¿con cuál de ellos te sientes identificado? ¿Con el Pato Lucas? ¿Con el Gallo Claudio? ¿Con Silvestre? ¿O con Bugs Bunny? En ocasiones, tal vez para muchos y pocas para otros, nos comportamos como alguno de estos personajes cuando estamos a la espera de una promesa, de esa tierra prometida que tanto anhelamos. Resulta que yo trabajaba como docente en un colegio estatal en la jornada de la tarde y estaba esperando un cambio de jornada, pues algunos de los proyectos de mi vida pues se detenían porque era muy lejos y porque el horario no me servía. Resulta que un día pues simplemente se abrió una posibilidad. La rectora me preguntó que si estaba dispuesta, que si quería, y ella simplemente me comentó la situación y yo dije que sí. Pasó un tiempo, pasó un año más o menos, y en algún momento dijo: definitivamente es hora. Ya se aprobó el paso, ya autorizaron el cambio, toca esperar a que llegue la persona que te va a reemplazar. Entonces yo me quedé esperando, pero yo esperaba que eso no tomara tanto tiempo, pero que tampoco llegara tan rápido. Resulta que cuando llegó mi reemplazo, yo no estaba preparada para asumir lo que implicaba dejarlo. Aún no había hecho conciencia de lo que significaba separarme de todo, dejar lo que llevaba ya años, porque llevaba en ese momento 5 años trabajando en eso, dejar a mis compañeros con quienes habíamos hecho unas relaciones muy bonitas, pero lo más difícil fue separarme de los niños. Entonces, cuando ella me informa de eso, yo entré en shock, inmediatamente entré en shock, me puse a llorar, armé pataleta, ¿sí? Me enojé, renegué, o sea, no quería, simplemente duré como más de 3 horas para poderle dar la cara a esta señora. Pero después de unos días empezó pues ya a bajarme la pataleta que estaba armando. Y más porque mis compañeros empezaron a molestarme, a hacerme bullying simplemente porque no había podido asumir la circunstancia que se estaba presentando, aun cuando yo había dicho que sí voluntariamente. ¿Qué pasó? Entonces en ese momento Dios me confrontó bastante y me hizo ver que mi trabajo se estaba volviendo mi ídolo. Yo vivía para trabajar, todo lo pensaba en eso, había descuidado otras responsabilidades que tenía tanto con otras personas hasta como con Dios mío. Me enfoqué en eso, para mí eran los niños, era mi trabajo, era lo que hacía, me gusta lo que hago, pero me estaba apasionando a tal punto que se me estaba convirtiendo en un ídolo. Entonces, en ese momento me sentí como Silvestre. Resulta que yo era Silvestre y mi trabajo era Piolín. Y me enfoqué en eso y quité mi mirada de lo que realmente era importante, de aquello que es lo número uno en mi vida. Entonces, simplemente en ese momento decidí ponerle ficha límite a mi duelo y decir: hasta ese día va, hago todo lo que tengo que hacer, entrego mi puesto, hago todo el empalme con la persona que va a llegar y lo supero. Pero ¿qué pasó? Todo eso se quedó en mi cabeza. Todo eso se quedó en mi corazón. Pero cuando yo hablaba, lo que pasaba por mi cabeza era completamente diferente. ¿Por qué? Porque yo en mi cabeza empezaba a decir: a esa señora no le va a ir bien. Esa señora va a tener problemas y va a tener dificultades con los niños. A esa señora simplemente le toca
meterse en un chicharrón que no se imagina cuán grande va a ser. ¿Y qué era? Simplemente era rabia, ira, frustración y envidia. Así como cuando Lucas le toca aceptar algo y simplemente hace mala cara y se le nota todo el mal genio y la envidia que tiene, pues así en ese momento estaba yo. Entonces en la entrega de mi puesto también venían cosas como que tratando de que a ella no le tocara tan difícil, empecé yo a decirle a los niños como, bueno, es una persona nueva, es diferente, no va a ser como yo, porque todos somos personas diferentes. Tienen que tomarse la molestia de conocerla antes de empezar a juzgarla. Pero eso lo decía de boca para afuera, porque por dentro yo sí decía, no, aquí no va a poder, aquí va a ser difícil, simplemente no lo va a poder disfrutar. Y se va a armar el que alboroto. Pues ¿cómo me sentí? Me sentí como el gallo Claudio. Como el gallo Claudio que hablaba de una cosa, pero cuando veía el momento de desquitarse con su rival, iba perfectamente y hacía todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque lo que llevaba era estimular y hacer pensamientos en la cabeza de ellos que simplemente solitos no iban a tener. Y me estaba metiendo como en el proceso del cambio. Pero bueno, finalmente se cerró el ciclo, tomé mis decisiones y empecé por fin a disfrutar el cambio, porque actualmente pues me encuentro trabajando en las horas de la mañana. Dentro de este proceso pues simplemente encontré una historia en la Biblia de unos personajes que aunque no lo crean, también tienen mucho parecido a nuestros personajes caricaturescos, a nuestros dibujos animados, y son los dos espías que fueron enviados por Dios, ¿sí?, a través de Moisés para ir a explorar la tierra prometida. Esta historia aparece en Números 13 y aunque no se las voy a leer, les voy a contar rápidamente en qué consiste. Entonces esta historia es la historia de 12 hombres, cada uno escogido de la tribu de Israel, donde cada uno de ellos tenía que ir a revisar la tierra, ir a explorar la tierra, ir a mirar cuál era, cómo eran los habitantes, si eran fuertes, si eran débiles, si eran grandes o eran pequeños, de ir a mirar cómo era la tierra, si era buena tierra o era mala, si era fértil o era estéril, qué tipo de frutas había, qué tipo de árboles existían. Todo detalladamente de cómo era esa tierra, cómo eran las ciudades, eran fortificadas o estaban desprotegidas con fácil acceso, estaban al aire libre. Ellos estuvieron allá durante 40 días y a los 40 días regresaron y el pueblo junto con Moisés estaban esperando ansiosos cuál era el reporte que ellos traían. Pues resulta que ellos llegaron y empezaron a dar su informe, y dentro de ese informe pues empezaron a decir que era una tierra increíble, que había tanta abundancia que uno de los racimos que ellos cogieron de uvas tuvieron que cargarlo entre dos personas con un palo. Entonces yo me los imagino aquí cargándolo, uno acá, el otro atrás también en el hombro, un racimo así gigante, porque para que lo tengan que cargar entre dos. Entonces siguieron diciendo que habían frutos, habían higos, habían granadas, que era una tierra fértil, una tierra donde fluía la leche y la miel, una tierra sobreabundante. Pero ¿qué pasó? Después de decir estos aspectos que eran muy buenos y todos emocionantes, pues no falta en cualquier buena historia los peros de la misma. Entonces venían súper animados contando esta parte, pero después empezaron a decir, pero el pueblo es poderoso, las ciudades están fortificadas, están resguardadas completamente, hay gigantes y alrededor de la tierra encontramos los amalecitas, los hititas, los amorreos, en fin, una cantidad de enemigos. Entonces, ¿qué pasó? Pues tenían al pueblo aquí, ¿sí?, súper animados, así, que era genial, maravilloso, pero empezaron a decir toda la cantidad de obstáculos que había. ¿Y qué pasó? Que el pueblo de Israel se puso muy mal, ¿sí? Empezaron a decir, no, ¿qué vamos a hacer allá? Nos van a matar, si vamos allá vamos a perder, o sea, simplemente no vamos a ir. Entonces se alborotaron, discutieron. Cualquier parecido con los bloqueos de Transmilenio es coincidencia.
Pero entonces se desanimaron, se llenaron de frustración, se empezaron a enfocar simplemente en el riesgo, en todo lo que iba a implicar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? El pueblo eh, hizo enojar a Dios porque no le creyeron. Y ese enojo pues les costó pagar en el desierto 40 años. Ahí fue donde Dios simplemente los llevó dando vueltas por el desierto, vueltas y vueltas. Y por eso fue que tardaron 40 años en ese éxodo para llegar a la tierra prometida. Pero algo que pasó en ese momento, y Dios se toma la molestia de dejarlo claro y estipulado en la Biblia, y es algo que aparece en Números 14:24. Y dice así: sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí. Por lo tanto, lo llevaré a la tierra que él explora. ¿Se imagina? O sea, el tipo cogió y fue simplemente a explorar la tierra, a traer un informe. Y él que se iba a imaginar que simplemente diciendo, oiga, entremos a la tierra, vamos y hagámoslo. ¿Sí? Él puso sus ojos en el final y no se quedó enfocado en los obstáculos que había. Porque mientras el pueblo peleaba y alegaba, él, él sí se levantó y es como, hey, yo estoy dispuesto a ir, vamos, hagámoslo. ¿Y cómo lo premió Dios? Aún dentro de su enojo, Dios reconoció que él era un siervo fiel, que estaba dispuesto a creerle y a seguirlo. Entonces, lo premió, le entregó su promesa antes de tiempo. Esa promesa era para todo el pueblo de Israel y a él le entregó en ese momento el pedazo de tierra que le correspondía y que Dios tenía para él. Entonces, ¿qué tenemos que aclarar? Pues uno, que Caleb tuvo una actitud diferente. ¿Por qué? Porque fue valiente, porque le creyó a Dios, porque confió en su dirección y le fue fiel a él. Además, no se dejó intimidar por ninguna circunstancia, sino que simplemente estuvo dispuesto a hacer lo que Dios quería que él hiciera. Entonces ahora, ¿cómo es nuestra actitud? ¿Cómo es nuestra actitud frente a esas pruebas, frente a esos gigantes, frente a esas ciudades fortalecidas? ¿Cómo reaccionamos cuando sabemos que algo maravilloso que tenemos al frente va a ser nuestro, pero que tenemos que atravesar 1000 obstáculos y 1000 cosas que humanamente sabemos que es imposible? Pero creyendo en un Dios de imposibles, sabemos que Él sí es capaz de hacerlo y puede hacerlo. ¿Confiamos en Él o confiamos en lo que nuestros ojos y nuestras emociones ven? ¿Será que hemos dejado de recibir bendiciones porque nos frustramos y nos rendimos antes de tiempo, a tan solo unos minutos de conseguir la promesa? ¿Será que estamos en ese hueco, así como Israel estuvo en el desierto 40 años por no obedecer y no confiar en el Señor?